Hoy conocerás la historia completa de la Biblia. Explorarás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los apóstoles de Jesús. Sin lugar a dudas, al finalizar este viaje, algo cambiará en ti. Valorarás mucho más la palabra de Dios. Sin embargo, esto solo será posible si abres tu corazón a su mensaje. Si alguna vez has encontrado difícil entender la Biblia, este relato te ayudará. Estoy seguro de que al terminar te sentirás fortalecido y lleno de luz gracias a las Escrituras. Todo lo que se explica aquí está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó antes del inicio de los tiempos, cuando solo existía Dios. Él nunca tuvo un principio y ha existido por la eternidad. No fue creado, sino que es el origen de todo y el creador de todas las cosas. Dios, quien es el Padre de la eternidad, posee atributos únicos. Al principio creó los cielos y la tierra. En el sexto día creó al ser humano a su imagen y semejanza, primero al hombre y luego a la mujer. Adán y Eva fueron formados perfectos, puros y sin culpa. Vivían en plena comunión con Dios, disfrutando del Edén como administradores de la creación. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la humanidad quedó atrapada en un estado de alejamiento y depravación. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Movido por la envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino de la historia. Más tarde, la pareja tuvo otro hijo, Set, de cuya descendencia surgió un linaje que buscó a Dios. Con el tiempo la tierra se llenó de maldad y violencia. Por ello Dios decidió eliminar a la humanidad, excepto a Noé, un hombre justo. Dios envió un diluvio para juzgar al mundo, pero salvó a Noé, su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, quienes construyeron un arca según las instrucciones divinas. De los hijos de Noé nacieron las diversas naciones. Sem fue el antepasado de los pueblos semitas, Cam de los pueblos africanos y asiáticos, y Jafet de las naciones europeas. Más adelante Dios escogió a Abraham para formar una familia que daría origen al pueblo encargado de traer al Mesías. Abraham dejó su tierra natal, Ur de los Caldeos, y comenzó su peregrinaje de fe, levantando altares para adorar a Dios en cada lugar al que iba. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió que tendría un hijo y sería el padre de una gran nación. En él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin ver cumplida la promesa, y su esposa Sarai, perdiendo la fe, le dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo con él. De esta unión nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una gran nación, el pueblo árabe, enemigo histórico de Israel. A los 99 años Dios se apareció a Abraham y le pidió que mirara a las estrellas del cielo. Le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y la arena del mar, pero también le advirtió que sus descendientes serían esclavos por 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de una multitud. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sarai 90, nació el hijo de la promesa, Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien inicialmente era estéril, pero después de 20 años de matrimonio fue sanada y tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Esaú fue el antepasado de los edomitas, mientras que Jacob, tras un encuentro con Dios, recibió el nombre de Israel, convirtiéndose en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de su penúltimo hijo, José, toda la familia de Jacob, compuesta por 70 personas, se trasladó a Egipto. Allí vivieron en la fértil región de Gosén y se multiplicaron de manera sorprendente. Después de 400 años, el pueblo salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Con alrededor de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, cerca de 2 millones de personas, el pueblo de Israel comenzó su travesía hacia la tierra prometida. Aunque este viaje debería haber tomado 3 meses, se extendió por 40 años debido a la desobediencia e incredulidad del pueblo. De los 12 espías enviados para explorar la tierra, 10 regresaron con un reporte desalentador, desmotivando a la gente y fomentando el descontento contra Dios y Moisés. Al ver a los habitantes de esa tierra, se sintieron como insectos ante gigantes y perdieron fe en el poder de Dios. Como castigo, Dios condenó a toda esa generación a morir en el desierto, permitiendo únicamente a Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en él, entrar en la tierra prometida. Durante esos 40 años, el pueblo vagó en círculos por el desierto, 1 año por cada día que los espías exploraron la tierra, convirtiendo el desierto en un inmenso cementerio donde pereció toda esa generación. Tras esta etapa, bajo el liderazgo de Josué, se necesitaron 6 años para comenzar a conquistar la tierra prometida, aunque aún quedaba mucho por ocupar. Josué, discípulo y servidor de Moisés, fue llamado por Dios y recibió una preparación extraordinaria para guiar al pueblo en esta tarea.
Sin embargo, tras su muerte comenzó un largo periodo de 330 años conocido como el tiempo de los jueces, un periodo de gran inestabilidad espiritual. Durante esta etapa, el pueblo actuaba según su propio juicio, y debido a su dureza de corazón, fue oprimido por numerosos enemigos. A pesar de ello, Dios levantó líderes valientes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel para liberar y guiar al pueblo. Después de esta etapa llegó el periodo de la monarquía. Inspirados por las naciones vecinas, el pueblo pidió un rey, rechazando así el gobierno directo de Dios. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó por 40 años, empezando con humildad, pero sucumbió al orgullo, la crueldad y la rebeldía, terminando en apostasía. Tras Saúl, David asumió el trono y gobernó también por 40 años, trasladando la capital de Hebrón a Jerusalén. Su reinado fue exitoso, fortaleció su reino, conquistó territorios y acumuló riquezas. Aunque cometió graves pecados, se arrepintió sinceramente y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías prometido. A la muerte de David, su hijo Salomón reinó por 40 años. Conocido por su sabiduría, Salomón construyó el templo de Jerusalén y disfrutó de un reinado pacífico. Sin embargo, en su vejez, su corazón se desvió por influencia de sus muchas esposas, llevándolo a caer en idolatría. Aunque se arrepintió, su reinado marcó el final del Reino Unido de Israel. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Su hijo Roboam, al ignorar las peticiones del pueblo de reducir los altos impuestos, provocó una rebelión. 10 de las 12 tribus se separaron y formaron el reino del norte, bajo el liderazgo de Jeroboam, estableciendo su capital en Samaria. Este reino duró 209 años, gobernado por 19 reyes de 8 dinastías diferentes, ninguno de los cuales fue fiel a Dios. Todos siguieron el camino de idolatría iniciado por Jeroboam, alejándose del Señor. Jeroboam, el primer rey del reino del norte, utilizó la religión con fines políticos, temiendo que sus ciudadanos viajaran a Jerusalén para adorar en el templo. Temía que terminaran alineándose políticamente con los reyes de Judá. Para evitarlo, mandó construir templos en Betel, Gilgal y Dan, donde colocó becerros de oro. Instó al pueblo a venerarlos como si fueran Dios. Los 19 reyes que gobernaron el reino del norte siguieron ese ejemplo, apartándose de Dios y actuando de manera impía y perversa. Durante ese tiempo, el Señor levantó a profetas valientes como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar los pecados de los reyes, los falsos profetas y los sacerdotes corruptos. Estos profetas se enfrentaron a la corrupción política, la explotación económica y las desviaciones religiosas, alzando su voz contra las injusticias sociales. Sin embargo, su mensaje de arrepentimiento cayó en oídos sordos. En el reinado de Acab, influenciado por su esposa Jezabel, la adoración al dios cananeo Baal se extendió en Israel. Baal era símbolo de la prosperidad. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías, quien expuso la falsedad de Baal y restauró la fe en el Dios verdadero. Posteriormente, Eliseo asumió el papel de Elías, continuando un ministerio lleno de milagros. A pesar de estos esfuerzos, Israel persistió en su rebeldía. Esto llevó a Dios a usar a Asiria como instrumento de juicio. Asiria, un imperio guerrero y brutal, llevó al reino del norte al cautiverio. Practicaron actos atroces contra los pueblos conquistados, como mutilaciones y la exposición de cuerpos en las entradas de las ciudades. Después de conquistar Israel, el rey Sargón Guz trasladó a otros pueblos a esa región, creando una mezcla étnica que debilitó la identidad del pueblo. De esa fusión surgió el pueblo samaritano, que con el tiempo se convirtió en un fuerte opositor de Judá. Por otro lado, el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín, tuvo 20 reyes, algunos de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Bajo el liderazgo de estos reyes justos, la nación experimentó prosperidad espiritual, moral y económica. Sin embargo, cuando gobernaban reyes impíos, el pueblo se apartaba de Dios. Para guiarlos, el Señor envió profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. A pesar de estas advertencias, Judá cayó en la corrupción y la idolatría, lo que llevó a su conquista por Babilonia. El rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo al exilio, cumpliendo así las profecías dadas por Jeremías. Durante los 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios levantó profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel. Este periodo purificó al pueblo de la idolatría y dio lugar al establecimiento de sinagogas. Cuando el tiempo de cautiverio terminó, Babilonia había sido conquistada por el imperio medo-persa. El rey Ciro, anunciado por los profetas 200 años antes de su nacimiento, permitió que los judíos regresaran a su tierra. El retorno se dio en 3 etapas. Primero, bajo el liderazgo de Zorobabel, se reconstruyó el templo. Luego, con Esdras, se restauró la enseñanza de la ley. Finalmente, con Nehemías, se reconstruyeron los muros y se reorganizó políticamente y espiritualmente al pueblo. Al regresar, los judíos enfrentaron la oposición de los samaritanos, quienes primero intentaron aliarse con ellos para sabotear la obra.
Luego los amenazaron y acusaron de conspiración ante el rey Artajerjes. Esto paralizó la reconstrucción del templo por unos 20 años. Durante esos años, el pueblo perdió su entusiasmo por la obra de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios asuntos. En ese momento, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes exhortaron al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje tuvo un impacto profundo, y el templo fue finalmente terminado, marcando un renacimiento espiritual. Sin embargo, con el tiempo, el fervor volvió a decaer. Los sacrificios ofrecidos en el templo eran animales enfermos e imperfectos, y los sacerdotes dejaron de enseñar la ley. Las familias se desintegraron, el divorcio aumentó, y el pueblo se alejó de Dios. En este contexto, el Señor envió al profeta Malaquías, quien cerró el Antiguo Testamento, llamando al pueblo al arrepentimiento. Cerca de 400 años antes de Cristo, tras el ministerio del profeta Malaquías, comenzó un extenso periodo conocido como el periodo interbíblico, o silencio profético. Durante estos 400 años, no se registraron nuevos mensajes directos de Dios a través de profetas. Sin embargo, se escribieron textos históricos y religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, dando origen a la célebre versión llamada Septuaginta. En este tiempo, el imperio medo-persa fue conquistado por el imperio griego. Liderado por Alejandro Magno, Alejandro, tras expandir su dominio sobre numerosas naciones y reinos, falleció a los 33 años, lamentando no tener más tierras que conquistar. Durante su reinado, la cultura helenística y la lengua griega se diseminaron ampliamente, lo que posteriormente facilitó la difusión rápida y global del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre 4 generales. 2 de ellos, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria, mantuvieron un conflicto constante que afectó directamente a Israel. Israel alternaba bajo el dominio de uno u otro. Durante esta época, Antíoco Epífanes, un rey seleucida, profanó el templo de Jerusalén al sacrificar un cerdo en su altar. Este acto fue considerado una abominación para los judíos. Este ultraje desencadenó la rebelión de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien, tras un sangriento conflicto, logró la victoria. Posteriormente, en el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, y el control de Israel pasó a manos de los romanos. Herodes el Grande fue nombrado rey de Judea por los romanos. Aunque conocido por su habilidad como administrador y constructor, amplió y embelleció el templo de Jerusalén, creó el puerto de Cesarea para facilitar el comercio. Edificó fortalezas como Masada. Su reinado estuvo marcado por su paranoia y crueldad. Herodes se casó 10 veces y tuvo numerosos hijos, pero sus temores de perder el trono lo llevaron a ordenar la muerte de varios miembros de su familia, incluido su esposa Mariamna y 2 de sus hijos. Tras la muerte de Herodes, alrededor del año 4 a.C., su reino se dividió entre sus hijos. Arquelao gobernó Judea, Samaria y Edom, pero fue un rey tan ineficaz que los judíos pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes disturbios en Judea, impuso un sistema de procuradores romanos, siendo Poncio Pilato uno de ellos. En medio de este contexto de opresión política y desesperanza, surgió una renovada esperanza mesiánica. Fue en este periodo que Jesús, cumpliendo las profecías, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Jesús en su humildad experimentó las vivencias humanas, caminó por nuestras calles, compartió nuestro pan, sufrió nuestro dolor y llevó en la cruz nuestros pecados, resucitó en gloria para nuestra salvación. Bajo el dominio de Roma, cuando Herodes el Grande perseguía al recién nacido, José y María huyeron con Jesús a Egipto, regresando tras la muerte del rey. Se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años comenzó su ministerio, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Durante su bautismo, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras Dios declaraba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y fue tentado por Satanás, pero resistió cada prueba usando la palabra de Dios. Al regresar comenzó a predicar, sanar y liberar a los oprimidos, mostrando la gloria de Dios. Reunió a 12 discípulos, a quienes formó y envió a proclamar su mensaje. Durante su vida, Jesús predicó a multitudes y pequeños grupos, enseñando en sinagogas, campos y hogares. Sanó enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos y resucitó a los muertos. Siendo la revelación suprema de Dios a la humanidad, Jesús vino con un propósito definido: morir para que nosotros pudiéramos vivir. Su sacrificio en la cruz fue la consumación de la redención y su resurrección la garantía de nuestra justificación. El apóstol Pablo enfatizó que Jesús murió por nuestros pecados, tal como lo anunciaban las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, cumpliendo lo que estaba escrito. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa.
Aunque se intentaron múltiples estrategias para evitar que llegara a la cruz, Jesús se dirigió a ella con determinación. Como un rey que avanza hacia su corona, en la cruz, Jesús derrotó a la serpiente, venció a los poderes espirituales malignos y los expuso al desprecio. Allí completó la obra de redención, liberándonos del pecado y la muerte. Al tercer día, resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. En Hechos 1:8, Jesús habló del poder que recibirían mediante el Espíritu Santo y les dio una estrategia: ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después del evento de Pentecostés, la iglesia creció rápidamente en Jerusalén, con multitudes que se añadían constantemente, como lo registra Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. A medida que la iglesia aún permanecía en Judea, una persecución permitió a los creyentes se dispersaran, llevando el mensaje a nuevos lugares. Felipe, por ejemplo, rompió barreras de enemistad al predicar el Evangelio en Samaria, donde el pueblo se regocijaba al escuchar y presenciar las obras de Dios a través de él. Los apóstoles Pedro y Juan confirmaron esta obra, imponiendo sus manos para que los samaritanos recibieran al Espíritu Santo. El Evangelio pronto cruzó las fronteras de Israel, comenzando con la conversión de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que encontró a Cristo en el camino a Damasco. Más tarde, la iglesia en Antioquía de Siria se convirtió en un centro de misiones. Desde allí, Bernabé y Pablo emprendieron su primer viaje misionero, visitando regiones como Galacia y fundando iglesias en ciudades como Perge, Derbe, Iconio y Listra, donde también establecieron líderes locales. Durante su segundo viaje misionero, Pablo y Silas llegaron a Macedonia y Acaya, plantando iglesias en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía, Pablo escribió cartas a los Gálatas y a los tesalonicenses. En su tercer viaje se centró en la provincia de Asia Menor. Residió 3 años en Éfeso, una ciudad prominente con un templo dedicado a Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante este tiempo, se plantaron iglesias en lugares como Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Colosas e Hierápolis. A causa de una hambruna registrada en los días del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se menciona en Hechos 18:2. Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los creyentes pobres de Judea. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, consciente de que lo esperaban cadenas y tribulaciones, pero decidido a cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Desde este periodo escribió la carta a los romanos, expresando su deseo de visitar la capital del imperio y ser enviado por ellos hasta España. En Jerusalén, Pablo fue arrestado y llevado a Cesarea, donde estuvo detenido 2 años bajo los gobernadores Félix y Festo. Ante el riesgo de ser entregado al Sanedrín, apeló a su ciudadanía romana para ser juzgado en Roma. Durante su traslado, enfrentó un naufragio, en el que todos los pasajeros sobrevivieron milagrosamente, conforme a la palabra de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una serpiente venenosa mordió a Pablo, pero el Señor protegió su vida, usándolo además para sanar a los enfermos del lugar. Los isleños, agradecidos, proveyeron todo lo necesario para que continuara su viaje a Roma. Ya en Roma, Pablo permaneció 2 años bajo arresto domiciliario en una casa alquilada, donde continuó predicando, escribiendo y alentando a los creyentes. Durante su tiempo en prisión, Pablo compartió el Evangelio con la guardia pretoriana, animó a los creyentes a perseverar en su trabajo y escribió cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. Tras este periodo, fue liberado y aprovechó su libertad para escribir la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, en el año 64, las persecuciones contra la iglesia cambiaron de un enfoque religioso a uno político, y Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez siendo encarcelado en una mazmorra oscura, húmeda e insalubre. El 17 de julio del año 64, un gran incendio devastó Roma durante 7 noches y 6 días, destruyendo el 70% de la ciudad. De los 14 barrios de Roma, 10 quedaron reducidos a cenizas, mientras que los barrios habitados principalmente por judíos y cristianos permanecieron intactos. Esto proporcionó al emperador Nerón una excusa para culpar a los cristianos del desastre. A partir de ese momento, comenzó una brutal persecución en la que muchos creyentes fueron crucificados, y otros, atados a postes y cubiertos de brea, fueron quemados vivos para iluminar las noches de la ciudad. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que expresó la proximidad de su martirio y su esperanza en la corona de justicia que recibiría. Hacia el año 67, el apóstol ya anciano fue decapitado, un legado invaluable para las generaciones futuras, es decir, el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento, escrito en un periodo de aproximadamente 50 años, incluye 4 evangelios. 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos, lo que significa que presentan una perspectiva similar. Mateo destaca a Jesús como el rey de los judíos y está dirigido especialmente a este pueblo, incluyendo numerosas citas del Antiguo Testamento. Marcos resalta a Jesús como siervo y se enfoca más en sus obras que en sus enseñanzas, siendo escrito principalmente para los romanos. Lucas, un médico gentil e historiador, describe a Jesús como el hombre perfecto, subrayando su vida de oración y su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Lucas está dirigido a un público griego. Por otro lado, Juan, escrito hacia el final del primer siglo, combate el gnosticismo, una herejía a la divinidad de Cristo. Juan muestra que Jesús es verdaderamente Dios y hombre, seleccionando 7 milagros y 7 declaraciones de yo soy para probarlo. Además, el libro de Hechos narra los comienzos de la Iglesia, desde su nacimiento en Pentecostés hasta su expansión a Roma. 3 iglesias principales lideraron este movimiento: Jerusalén, Antioquía y Éfeso, y el Evangelio alcanzó 4 provincias del imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro no tiene un final definido, porque la historia de la Iglesia sigue escribiéndose. Somos herederos y continuadores de esa misión. También se incluyen las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, junto con sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, la carta a los hebreos, de autor desconocido, fue escrita para animar a los judíos cristianos a mantenerse firmes en la fe durante la persecución. Por otro lado, las cartas generales de Santiago, Pedro, Juan y Judas brindan enseñanzas prácticas y espirituales. Finalmente, el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96, revela la victoria final de Cristo y su iglesia. Si esta historia ha tocado tu vida, aún estás a tiempo de aceptar a Jesús como tu Salvador. Él puede transformar tu futuro, sanar tu dolor y dar la paz que necesitas. Entra en un lugar tranquilo, habla con Dios y abre tu corazón. Dios te escucha y está dispuesto a recibirte. Que Él te bendiga.